La mano de doña Carmela temblaba mientras sostenía la charola con cafés que acababa de derramar sobre el traje gris del licenciado Montoya. No fue su culpa. Alguien la empujó al pasar, pero nadie iba a creerle. Nunca le creían. «¡Ya basta, señora!». La voz del gerente retumbó en el comedor ejecutivo de Grupo Salinas, una de las empresas más grandes de la Colonia del Valle. 3 incidentes en 2 semanas. Esto no puede seguir así. El silencio en el salón era espeso como atole. 20 ejecutivos observaban la escena mientras Carmela, de rodillas, limpiaba el café del piso de mármol con servilletas que se deshacían en sus manos. Tenía 52 años, llevaba 15 trabajando ahí, desde que su esposo murió en un accidente en la construcción, y nunca, jamás, había sentido tanta vergüenza. «Licenciado, fue sin querer. Alguien me...». «Señora Carmela», interrumpió Montoya, limpiándose las salpicaduras del saco con desprecio, «usted ya no está para este trabajo». Sus manos tiemblan, se confunde con los pedidos, llega tarde. Francamente, nos está haciendo quedar mal con los clientes. Las palabras le cayeron como cubetazos de agua fría. Carmela apretó los dientes. Sus manos temblaban porque tenía principios de artritis, algo que su sueldo apenas le alcanzaba para tratar. Llegaba tarde porque el microbús de la México-Tacuba se descomponía cada tercer día y tenía que caminar 40 minutos extra. Se confundía con los pedidos porque su vista ya no era la misma y los gerentes murmuraban sus órdenes mientras tecleaban en sus celulares. Pero nadie preguntaba, nadie veía. «Mañana pase por su liquidación», sentenció el gerente. «Y por favor, no vuelva más. Ya causó suficientes problemas». Carmela recogió su mandil doblado, su termo viejo y su bolsa de mandado. Caminó hacia la salida mientras el murmullo de las conversaciones se reanudaba a sus espaldas, como si nada hubiera pasado. Como si ella nunca hubiera existido. Afuera, el sol de marzo pegaba fuerte en Avenida Insurgentes. El aire olía a humo de camiones y a elotes asados del puesto de la esquina. Carmela se sentó en la parada del camión y las lágrimas, que había contenido con toda su fuerza adentro, finalmente rodaron. No era solo el trabajo, era la renta atrasada del cuartito que compartía con su nieta Lupita en la San Rafael. Era el uniforme escolar que Lupita necesitaba para entrar a la secundaria. Era el tratamiento para sus manos que nunca podría pagar. Era la sensación de ser invisible, desechable, un estorbo. «Dios mío», susurró, apretando entre sus dedos la medallita de la Virgen que llevaba al cuello desde su primera comunión. «Si me corriste de ahí, entonces muéstrame pa' dónde quieres que camine, porque yo sola ya no puedo». Un papel volando con el viento se estrelló contra su zapato. Lo recogió sin pensar. Era un volante arrugado, medio roto. Decía: «Se busca cocinera para comedor comunitario, Parroquia del Perpetuo Socorro. Preguntar por el padre Bernardo». Carmela frunció el ceño. Conocía esa parroquia, quedaba cerca de su casa, pero nunca había escuchado de ningún comedor ahí. Además, el papel parecía viejo, como si llevara días o semanas dando vueltas. Guardó el volante en su bolsa sin saber por qué. El camión llegó rugiendo y echando humo negro. Carmela subió, pagó sus 9 pesos y se aferró al tubo oxidado mientras el conductor arrancaba como si estuviera en las 500 millas de Indianápolis. Por la ventana sucia observó la ciudad. Los taquerías con sus trompos al pastor girando, las señoras vendiendo flores en los cruceros, los chavos con sus cubetas llenas de agua y trapos ofreciendo lavar parabrisas, todos trabajando, todos luchando, todos invisibles para alguien. Cuando llegó al cuartito de azotea que rentaba, Lupita ya estaba ahí, sentada en el petate haciendo tarea con un lápiz tan gastado que apenas escribía. «¿Qué pasó, abuela? ¿Por qué llegaste tan temprano?» Carmela sonrió, aunque le doliera. «Nada, mi vida.
Nomás me dieron el día libre. Pero Lupita tenía 12 años y los ojos más listos que Carmela había conocido. La niña dejó el cuaderno y abrazó a su abuela sin decir nada más. Esa noche, mientras Lupita dormía, Carmela sacó el volante arrugado y lo alisó bajo la luz del foquito pelón que colgaba del techo. Parroquia del Perpetuo Socorro. Mañana iría. No por el trabajo, seguramente ya lo habían llenado hacía semanas, sino porque necesitaba un lugar donde rezar, un lugar donde no la miraran como estorbo, un lugar donde Dios, tal vez, le recordara que ella todavía importaba. Lo que Carmela no sabía era que el padre Bernardo llevaba 3 meses pidiendo en cada misa que llegara la persona correcta para el comedor, y que esa mañana, antes del alba, había rezado: Señor, mándame a alguien que cocine con el corazón, no solo con las manos, alguien que sepa lo que es tener hambre. Y Dios ya había puesto en camino la respuesta. Carmela no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de desprecio del licenciado Montoya, escuchaba el murmullo burlón de los ejecutivos, sentía el peso de la humillación como un costal de cemento sobre el pecho. A las 5 de la mañana se levantó, se lavó la cara con el agua fría de la cubeta, el tinaco llevaba días sin llenarse bien, y se puso su vestido azul marino, el que guardaba para las ocasiones importantes. Lupita seguía dormida, acurrucada bajo la cobija delgada, con su mochila remendada como almohada. Carmela le acarició el cabello con ternura y dejó sobre la mesita de plástico 10 pesos y un pan dulce que había guardado del día anterior. «Diosito, cuídamela», murmuró antes de salir. Las calles de la colonia San Rafael apenas despertaban. El señor de los tamales ya estaba en su esquina con el bote humeante. Un perro callejero escarbaba en la basura y doña Chelo barría la banqueta de su miscelánea mientras cantaba una canción de Juan Gabriel a todo pulmón. El aire olía a tortillas recién hechas y a humedad de la lluvia de anoche. Carmela caminó las 6 cuadras hasta la parroquia del Perpetuo Socorro. Era un edificio antiguo de cantera gris, con una virgen de yeso en la fachada y un portón de madera tan viejo que parecía sacado de otra época. Nunca había entrado, aunque pasaba frente a ella casi todos los días. Algo siempre la había detenido. Quizá la vergüenza de llegar con las manos vacías, sin una ofrenda decente. Pero hoy era diferente. Hoy no tenía nada que perder. Empujó el portón y crujió como quejándose. Adentro, el silencio era denso pero reconfortante. Las bancas de madera oscura brillaban con la luz de las veladoras que ardían frente a los santos. Olía a cera derretida, a incienso viejo y a flores marchitas en los floreros del altar. No había nadie. «Bueno», llamó Carmela con voz tímida. «¿Padre Bernardo?» Sus palabras rebotaron en las paredes altas. Caminó por el pasillo central, sintiendo cómo sus pasos retumbaban en el piso de mosaico. A un lado del altar, una puerta entreabierta dejaba escapar un hilo de luz. Se acercó y tocó con los nudillos. «Adelante, adelante», respondió una voz grave pero amable. Carmela empujó la puerta y entró a una oficina pequeña repleta de libros apilados, cajas de cartón, santos de yeso descascarados y una mesa de madera cubierta de papeles. Detrás de la mesa, un hombre mayor con sotana negra y lentes gruesos levantó la vista. Tenía el cabello completamente blanco, las manos manchadas de tinta y una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. «Buenos días, hija». «¿En qué puedo ayudarte?» Carmela sacó el volante arrugado de su bolsa y lo puso sobre la mesa. «Buenos días, padre. Vi este papel y... Bueno, vengo por lo del trabajo de cocinera. Aunque supongo que ya lo dieron, ¿verdad? Se ve viejito el papel».
El padre Bernardo tomó el volante con cuidado, como si fuera algo sagrado. Sus ojos se humedecieron detrás de los lentes y su sonrisa se amplió. «Hija», dijo con voz temblorosa, «ese volante lo mandé a imprimir hace 3 meses. Pegué 50 en postes, en tiendas, en el mercado. El viento se llevó la mayoría, otros los arrancaron, y ninguno, ni uno solo me trajo a nadie. Hasta hoy». Carmela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Nadie vino en 3 meses?» «Nadie», repitió el padre. «Y cada semana que pasaba, yo le pedía al Señor que me mandara a la persona indicada. Alguien que supiera lo que significa servir desde la necesidad, no desde la abundancia. Alguien que cocinara con amor, no solo para ganar un sueldo». Se puso de pie y rodeó la mesa. Era más bajo de lo que Carmela pensaba, casi de su estatura, y tenía esa manera de mirar que hacía sentir que te veía completa, no solo por fuera. «Dime tu nombre, hija». «Carmela, Carmela Ruiz». «Carmela», repitió el padre, saboreando el nombre. «¿Sabes cocinar?» «Toda mi vida, padre. Trabajé 15 años en un comedor empresarial, pero ayer…» Se le quebró la voz. «Ayer me corrieron. Dijeron que ya no servía para nada». El padre Bernardo le puso una mano en el hombro. «Entonces llegaste en el momento exacto. Ven, déjame mostrarte algo». Salieron por una puerta lateral que daba a un patio trasero lleno de maleza, cajas vacías y un tinaco oxidado. Al fondo había una construcción de bloc sin terminar, con ventanas sin vidrios y un techo de lámina a medio poner. «Ese», señaló el padre, «va a ser nuestro comedor comunitario. Un lugar para alimentar a quien tenga hambre, sin preguntas, sin juicios. Pero llevo meses estancado porque no tengo quien lo eche a andar. Necesito a alguien que sepa organizar una cocina, que conozca el hambre de verdad, que no le tenga miedo al trabajo duro». Carmela observó la construcción. Parecía más un problema que una oportunidad, pero algo en su pecho, algo que llevaba días apagado, comenzó a arder de nuevo. «¿Y qué me puede pagar, padre? Porque yo tengo una nieta que mantener y…» «3,000 pesos al mes para empezar», interrumpió él. «Sé que no es mucho, pero también te puedo dar despensa semanal y cuando el comedor crezca, el sueldo crece. Y algo más importante, Carmela, aquí nadie te va a tratar como basura. Aquí vas a cocinar para gente que de verdad lo necesita. 3,000 pesos. Era menos de la mitad de lo que ganaba en Grupo Salinas, pero en Grupo Salinas la trataron como estorbo. Aquí, un desconocido la miraba como si fuera la respuesta a sus oraciones. «¿Cuándo empiezo?», preguntó Carmela, y por primera vez en días sonrió de verdad. «Ahora mismo, si quieres. Tengo en la sacristía unas ollas grandes, frijoles, arroz y aceite que donó don Memo de la tienda. Si puedes hacer algo con eso para el almuerzo, te lo agradecería. Hoy vienen 15 personas del asilo de ancianos de la colonia Roma. Les prometí comida caliente». Carmela se arremangó el vestido. «Deme 2 horas, padre, y consígame epazote, cebolla y jitomate si puede. Voy a hacer unos frijoles de la olla y un arroz rojo que van a recordar toda la semana». El padre Bernardo rió con ganas. «Sabía que Dios no se iba a equivocar contigo». Pero mientras Carmela caminaba hacia la sacristía, ninguno de los dos sabía que en el portón de la parroquia, observándolos desde las sombras, había alguien más. Un hombre delgado, con ropa raída y mirada intensa, que llevaba días durmiendo en las bancas de la iglesia, y que esa mañana había escuchado cada palabra. Carmela encontró la sacristía, convertida en bodega improvisada. Había cajas de cartón con latas abolladas de frijoles, costales de arroz con agujeros remendados con cinta canela, botellas de aceite a medio usar y una estufa industrial tan vieja que parecía de los tiempos de la Revolución, pero tenía 4 hornillas que funcionaban
y eso era más de lo que Carmela había tenido en muchos trabajos. Se lavó las manos en un lavadero de cemento, se amarró el cabello con una liga que traía en la muñeca y comenzó a trabajar. Primero revisó los frijoles, negros, de Veracruz, buenos, y los puso a remojar en una olla enorme. Luego lavó el arroz 3 veces, hasta que el agua salió limpia, como le enseñó su mamá. El padre Bernardo apareció 20 minutos después con una bolsa del mercado, cebolla, jitomate, ajo, chile serrano y un manojo de epazote tan fresco que todavía tenía tierra en las raíces. Don Memo me lo fió, dijo con una sonrisa. Le dije que era para el comedor y me dijo, «Padre, cuando alimente al pueblo de Dios, yo pongo mi parte». Carmela sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía tanto que nadie confiaba en ella así, sin pedirle currículum, ni referencias, ni explicaciones. «Dios se lo pague, padre». «Él ya nos está pagando, Carmela, con tu llegada». El sacerdote se fue a preparar la capilla para la misa de mediodía. Carmela se quedó sola con las ollas, el fuego y sus pensamientos. Mientras picaba cebolla y las lágrimas le corrían, mitad por el llanto, mitad por el picor, recordó las palabras del gerente. «Usted ya no está para este trabajo». Pero sus manos, aunque temblaran, sabían exactamente qué hacer. Cortaban, revolvían, sazonaban con una precisión que ninguna máquina podría imitar. A las 11 de la mañana, los frijoles borboteaban en su caldo oscuro y espeso, perfumado con epazote. El arroz rojo brillaba en su punto exacto, ni aguado ni seco, con trocitos de zanahoria y chícharo que había encontrado en el congelador. Carmela probó la sazón y cerró los ojos. «Gracias, Diosito. Todavía me acuerdo». Un ruido la sacó de su momento. Volteó y vio al hombre que había estado observándolos en el patio. Estaba parado en la entrada de la sacristía, flaco como un alambre, con barba de días y ropa que alguna vez fue decente, pero ahora estaba manchada y rota. Tenía los ojos hundidos pero brillantes, como si ardieran por dentro. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Carmela, sin miedo pero con cautela. El hombre no respondió de inmediato. Solo miraba las ollas como si fueran un espejismo. «¿Va a sobrar algo?», preguntó finalmente con voz ronca. «Porque llevo 2 días sin comer nada caliente». Carmela sintió una punzada en el pecho. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo demasiadas veces. «Siéntate ahí», ordenó señalando una banca de madera junto al lavadero. «Ahorita te sirvo». «No, yo no vine a pedir limosna», tartamudeó el hombre. «Solo preguntaba». «No es limosna», respondió Carmela mientras le servía un plato hondo de frijoles, arroz y 2 tortillas que calentó en el comal. «Es comida. Y la comida no se le niega a nadie que tenga hambre. Así me enseñaron». Le puso el plato en las manos. El hombre lo agarró como si fuera de cristal y pudiera romperse. Comió despacio al principio, con dignidad, pero al tercer bocado las lágrimas comenzaron a rodarle por las mejillas. Comió y lloró y comió. Y Carmela entendió que no lloraba solo por el hambre del estómago, sino por la otra hambre, la que nadie ve, la de sentirse humano de nuevo. Cuando terminó, el hombre limpió el plato con la última tortilla y se quedó en silencio, con la mirada perdida. «Me llamo Gabriel», dijo al fin. «Hace 6 meses tenía trabajo, familia, casa. Ahora duermo donde me dejan y como lo que encuentro en la basura. Usted no sabe lo que es esto». Carmela se sentó frente a él. «Ayer me corrieron de un trabajo donde estuve 15 años. Me dijeron que ya no servía. Mi nieta y yo vivimos en un cuartito de azotea donde se mete el agua cuando llueve. Cobro mi liquidación mañana y no sé si me va a alcanzar para la renta. Así que sí sé lo que es, Gabriel. Todos aquí sabemos». Gabriel la miró con ojos nuevos, como si acabara de verla de verdad.
¿Y por qué me dio de comer? No me conoce. Puedo ser cualquier cosa. Porque alguien me dio una oportunidad esta mañana cuando yo ya no esperaba nada, respondió Carmela. Y porque si Dios me puso a cocinar hoy, no fue nomás para los del asilo, fue también para ti. En ese momento entró el padre Bernardo con un grupo de ancianos que caminaban lento, apoyados en bastones y andaderas. Venían con una monja joven que los guiaba con paciencia. El olor de la comida los hizo detenerse en seco. «¡Válgame!», exclamó una viejita con el cabello blanco como algodón. «Huele a la cocina de mi mamá». Carmela y Gabriel ayudaron a poner mesas improvisadas con tablones y caballetes. Sirvieron los 15 platos, y cuando todos estaban comiendo, los ancianos bendiciendo cada bocado, algunos llorando también, Gabriel se acercó a Carmela. «Necesitan alguien que les ayude con las mesas, a limpiar, a cargar cosas pesadas. Yo puedo hacer eso, no pido paga, solo un lugar donde sentirme útil otra vez». Carmela miró al padre Bernardo, que había escuchado todo desde la puerta. «¿Qué dice, padre?». El sacerdote sonrió. «Digo que hoy Dios mandó a 2 personas, no a una. Gabriel, bienvenido. Pero sí te vamos a pagar. Aquí nadie trabaja gratis porque todos tenemos dignidad». Gabriel apretó los puños, tratando de contener el llanto. «No sé cómo agradecerles». «Ayudándonos a que este lugar crezca», respondió el padre Bernardo. «Porque esto apenas empieza». Cuando los ancianos se fueron, uno de ellos, un señor con sombrero de paja y manos de campesino, se acercó a Carmela. «Oiga, señora, ¿usted va a cocinar aquí seguido?» «Todos los días, si Dios quiere». «Entonces voy a volver», dijo el anciano. «Y voy a traer a más gente, porque comida como esta no alimenta solo el cuerpo, alimenta el alma». Carmela lo vio alejarse y sintió algo extraño en el pecho, algo que había olvidado que existía: esperanza. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que el dueño del edificio de junto, un hombre amargado que llevaba años peleado con la parroquia, los había estado observando toda la mañana desde su ventana. Y no le gustaba nada de lo que veía. Los siguientes días pasaron como un remolino. Carmela llegaba a las 6 de la mañana, cuando la ciudad apenas despertaba, y se quedaba hasta las 4 de la tarde, cuando ya había servido comida a 30, 40, a veces 50 personas. Ancianos del asilo, niños de la primaria de la esquina cuyos papás no les mandaban lunch, señoras que trabajaban limpiando casas y no tenían tiempo de cocinar, albañiles que gastaban todo en la renta y llegaban con las botas llenas de cemento. Gabriel cumplió su palabra. Llegaba antes que Carmela, barría el patio, acomodaba las mesas, cargaba los costales de arroz y frijoles como si no pesaran nada. Casi no hablaba, pero trabajaba con una intensidad que parecía querer compensar cada día perdido, cada momento en que se sintió invisible. El padre Bernardo consiguió más donaciones. Don Memo les mandaba verduras que ya no podía vender, pero todavía servían. Doña Tencha de la tortillería les regalaba 1 kilo de tortillas diario, y un carnicero de la Guerrero les daba huesos con carne para hacer caldos. La parroquia se llenó de vida, de voces, de esperanza, pero también de problemas. El jueves por la mañana, mientras Carmela picaba jitomate para el arroz, apareció el padre Bernardo en la cocina con el rostro pálido y un papel en la mano. «Carmela, tenemos un problema serio». Ella dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal. «¿Qué pasó, padre?». «Es una carta del licenciado Ordóñez, el dueño del edificio de junto. Dice que el comedor está violando reglamentos municipales, exceso de ruido, obstrucción de vía pública, riesgo sanitario. Amenaza con levantar una denuncia formal si no cerramos en una semana». Carmela sintió que la sangre se le iba a los pies. «¿Riesgo sanitario?».
Aquí está todo más limpio que en muchos restaurantes y obstrucción de vía pública. Si la gente come adentro del patio. Lo sé, hija, pero Ordóñez lleva años buscando cómo sacarme de aquí. Quiere comprar este terreno para hacer un estacionamiento privado. El comedor le dio el pretexto perfecto. Gabriel, que había escuchado todo desde la puerta, entró con los puños apretados. Ese Ordóñez es un maldito. Perdón, padre, pero es la verdad. Hace 3 años despidió a 20 empleados de su fábrica antes de Navidad para ahorrarse el aguinaldo. Mi cuñado era uno de ellos, por eso lo conozco. El padre Bernardo se dejó caer en una silla. No tengo dinero para un abogado, y aunque lo tuviera, el licenciado tiene contactos en el municipio. Puede hacernos la vida imposible. Carmela sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Otra vez? ¿Otra vez le quitaban algo justo cuando comenzaba a reconstruirse? Pensó en los ancianos que llegaban cada día con sus sonrisas desdentadas, en los niños que le decían, «Señora Carmela, estuvo riquísimo», en Gabriel que había recuperado la luz en los ojos. «No», dijo con voz firme, «no vamos a cerrar». El padre la miró sorprendido. «¿Cómo vamos a evitarlo, hija?» «No sé», admitió Carmela. «Pero si Dios me trajo hasta aquí, si ese papelito voló por toda la ciudad durante 3 meses hasta llegar a mis pies, no fue para que nos rindiéramos a la primera. Tiene que haber una forma». Gabriela asintió. «Yo puedo ir al municipio, pedir copias de los reglamentos, ver qué es cierto y qué es puro cuento de Ordóñez. Trabajé 5 años en una gestoría. Sé cómo funcionan esas tranzas. Y yo voy a hablar con la gente del barrio», añadió Carmela. «Si Ordóñez quiere hacernos ruido, nosotros le vamos a hacer más. Pero ruido bueno, el de la gente que sabe que aquí se está haciendo algo que importa». El padre Bernardo los miró a ambos con los ojos húmedos. «No sé qué hice para merecerlos, pero adelante, intentémoslo». Esa tarde Carmela salió a recorrer la colonia. Tocó puertas, habló con las señoras en el mercado, con los choferes del microbús en su descanso, con el señor de la vulcanizadora que siempre la saludaba. Les contó del comedor, de la amenaza, de lo que estaba en juego, y la respuesta fue inmediata. «¿Cerrar el comedor?», exclamó doña Chelo de la miscelánea. «Ni madres, mi nieto come ahí porque yo trabajo hasta tarde y no alcanzo a hacerle de comer. Yo voy a juntar firmas». «Mi mamá va al comedor», dijo el señor de la vulcanizadora. «Tiene 80 años y desde que come ahí dejó de estar tan enferma. Cuenta conmigo, señora Carmela». «Voy a hablar con mis compañeros del sindicato de comerciantes», prometió don Memo. «Ordóñez siempre ha sido una sabandija. Ya era hora de plantarle un alto». Carmela regresó a la parroquia con 2 hojas llenas de nombres y promesas de apoyo. Gabriel también volvió con copias de reglamentos municipales marcados con pluma roja. «Todo lo que dice Ordóñez es mentira», explicó, extendiendo los papeles sobre una mesa. «El comedor está dentro de las instalaciones de la parroquia, así que no obstruye vía pública. Los decibeles de ruido están regulados solo para establecimientos mercantiles, y esto es asistencia social. Y el riesgo sanitario solo aplica si hay quejas ciudadanas, y hasta ahora no hay ninguna registrada». «Entonces solo está intentando asustarnos», dijo el padre Bernardo. «Exacto. Pero si presenta una denuncia formal y tiene las palancas correctas, puede retrasarnos meses. El proceso puede volverse tan caro y pesado que tengamos que cerrar de todas formas». Carmela se quedó pensativa. Luego recordó algo que había visto esa mañana. Una camioneta blanca con el logo del periódico local estacionada frente a la tienda de don Memo. «¿Y si hacemos que esto no sea solo asunto del municipio?», dijo lentamente. «¿Y si hacemos que sea asunto de todos? Que la gente sepa lo que está pasando, que vean quién es Ordóñez y qué está tratando de destruir». Gabriel sonrió por primera vez en días.
Una campaña pública, con testimonios, fotos, firmas, que el periódico local cubra la historia. Ordóñez es empresario, le importa su reputación. Si la gente lo señala como el malo que quiere cerrar un comedor para pobres, le va a salir más caro seguir peleando que dejarnos en paz, completó el padre Bernardo. Los tres se miraron. Por primera vez en días, sintieron que había esperanza, pero lo que no sabían era que Ordóñez ya estaba 2 pasos adelante, y que su siguiente movimiento no sería legal, sería personal. El viernes por la mañana, Carmela llegó a la parroquia y encontró algo que le heló la sangre. La puerta de la sacristía, donde guardaban todos los víveres, estaba forzada. El candado yacía en el suelo, retorcido. Adentro, el desastre era total. Los costales de arroz y frijoles rajados, su contenido desparramado por todo el piso y mezclado con aceite que alguien había derramado a propósito. Las latas de verduras abolladas y abiertas. Las ollas grandes tenían abolladuras, como si alguien les hubiera pegado con un tubo, y en la pared, con spray negro, una frase: «Cierren antes de que sea peor». Carmela se llevó las manos a la boca. No podía respirar. Todo el trabajo de días, todas las donaciones que habían conseguido con tanto esfuerzo, destruidas en una noche. Gabriel llegó corriendo al escuchar su grito ahogado. Vio el desastre y su rostro se transformó en pura rabia. Fue Ordóñez. Tuvo que ser él. No sabemos eso, dijo Carmela, aunque en su corazón sabía que Gabriel tenía razón. ¿Quién más? ¿Quién más tiene algo que ganar con destruirnos? El padre Bernardo apareció en la puerta. Se persignó 3 veces y se quedó en silencio largo rato, mirando la devastación. «Llamaré a la policía», dijo finalmente con voz temblorosa. «¿Para qué?», estalló Gabriel. «Van a venir, van a tomar fotos, van a hacer un reporte y no van a hacer nada. Así funciona esto, padre. Los ricos siempre ganan». «Gabriel, basta», lo interrumpió Carmela con firmeza. «No vamos a responder con coraje. Eso es exactamente lo que quieren. Que perdamos la cabeza, que hagamos algo estúpido y les demos la razón. Entonces, ¿qué hacemos? Hoy es viernes. Vienen 60 personas a comer». Carmela se arremangó el vestido, agarró una escoba y comenzó a barrer. «Hacemos lo que vinimos a hacer. Servir comida». «¿Con qué?», preguntó Gabriel señalando el desastre. «No hay nada que se pueda usar. Entonces vamos a conseguir algo». El padre Bernardo la miró con admiración y tristeza mezcladas. «Carmela, no tengo dinero para comprar más despensa. La donación de este mes ya se gastó». «Pero yo tengo algo», respondió ella, sacando de su bolsa un sobre arrugado. «Mi liquidación. La cobré ayer. Son 12,000 pesos». Gabriel y el padre la miraron como si estuviera loca. «Carmela, no», dijo el sacerdote. «Ese dinero es tuyo. Para tu nieta, para la renta, para tus medicinas. Y lo voy a usar exactamente para eso», respondió Carmela con la voz quebrada pero firme. «Porque si cierran este lugar, Lupita va a crecer en un mundo donde la gente como nosotros no importa, donde ayudar a otros es de tontos, donde los Ordóñez de la vida siempre ganan. Y yo no quiero eso para ella». Extendió el sobre hacia el padre, pero sus manos temblaban tanto que casi lo deja caer. Gabriel lo agarró en el aire y se lo devolvió. «No», dijo con voz ronca. «Si usted pone su liquidación, yo pongo lo mío. Tengo ahorrados 2,000 pesos que guardé de cuando todavía tenía trabajo. Están escondidos en un lugar seguro. Los iba a usar para rentar un cuarto, pero esto es más importante». «Gabriel, tú necesitas ese dinero más que nadie», protestó Carmela. «Usted me dio de comer cuando era un desconocido. Me devolvió la dignidad. Este lugar me salvó la vida, señora Carmela. Si se hunde, yo me hundo con él».
Así que no vamos a dejar que se hunda. Los tres se quedaron en silencio. Luego el padre Bernardo tomó ambos sobres con las manos temblorosas. Que Dios multiplique este sacrificio como multiplicó los panes y los peces. Vamos al mercado. Ahora, compraron arroz, frijoles, jitomate, cebolla, pollo, aceite, tortillas. Con 14,000 pesos alcanzó para reabastecer la despensa completa y comprar nuevos candados reforzados. Regresaron a las 10 de la mañana, sudando y cargados como burros de carga, pero con todo lo necesario. Carmela y Gabriel trabajaron como nunca. A las 12:30, las ollas borboteaban con arroz blanco, pollo guisado en salsa verde y frijoles refritos con chorizo. El olor inundó toda la cuadra. Y la gente llegó, más que nunca, porque la noticia del robo ya había corrido por el barrio y todos querían mostrar su apoyo. Doña Chelo trajo 20 huevos. Don Memo llegó con 2 cajas de plátanos. El señor de la vulcanizadora donó 100 pesos en efectivo. Una señora que nunca había entrado a la parroquia dejó una bolsa con pan dulce y se fue sin decir su nombre. A las 2 de la tarde, cuando terminaron de servir a la última persona, Carmela se sentó en el escalón de la entrada exhausta. Lupita había llegado a media tarde. El padre le había hablado por teléfono y ahora estaba ayudando a lavar platos junto a Gabriel. El padre Bernardo se sentó junto a Carmela. «Hiciste algo muy grande hoy, hija». «Hice lo que tenía que hacer», respondió Carmela. «Pero padre, no voy a mentirle. Tengo miedo. Ese dinero era lo único que teníamos. Si Ordóñez vuelve a atacar, si esto se pone peor, entonces confiaremos en que Dios proveerá», la interrumpió el sacerdote con suavidad. «Igual que proveyó ese papelito que voló hasta tus pies, igual que trajo a Gabriel justo cuando lo necesitábamos, igual que movió el corazón del barrio entero para apoyarnos hoy». Carmela quiso creerle, pero esa noche cuando regresó al cuartito de azotea con Lupita, la niña preguntó: «Abuela, ¿es cierto que diste todo el dinero de tu liquidación?» Carmela abrazó a su nieta. «Sí, mi vida». «¿Y cómo vamos a pagar la renta?» «No sé», admitió Carmela, y las lágrimas finalmente rodaron. «Pero algo va a salir. Algo tiene que salir». Lo que Carmela no sabía era que en ese mismo momento, en una oficina elegante del otro lado de la ciudad, el licenciado Ordóñez recibía una llamada del periódico local. Querían hacerle una entrevista sobre las acusaciones de que está intentando cerrar un comedor comunitario para construir un estacionamiento. Y Ordóñez, furioso porque su plan de intimidación había fracasado, decidió cambiar de táctica. Si no podía destruir el comedor por la fuerza, lo destruiría por dentro. Y ya sabía exactamente cómo. El lunes por la mañana, Carmela llegó a la parroquia con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. No había dormido casi nada. La casera había tocado la puerta del cuartito el domingo por la tarde con su libreta de apuntes y su cara de pocos amigos exigiendo la renta atrasada. Carmela le pidió una semana más, solo una, pero la mujer negó con la cabeza. «Ya van 2 meses, Carmela. O me paga esta semana o la saco el domingo. A usted y a la niña». Ahora, mientras encendía la estufa y ponía a hervir el agua para el café, Carmela intentaba mantener la calma. Gabriel llegó puntual como siempre, pero traía el rostro serio. «Señora Carmela, necesito hablar con usted». «¿Qué pasó?» Gabriel sacó un periódico doblado de su mochila. Era la edición del día. En la tercera página, un artículo con foto. «Empresario niega acusaciones sobre comedor comunitario. Solo buscamos que se cumplan los reglamentos», afirma Ordóñez. Carmela leyó en voz alta.
El licenciado Javier Ordóñez, dueño de Industrias Ordóñez S.A., negó rotundamente estar intentando cerrar el comedor de la parroquia del Perpetuo Socorro. Mi única preocupación es la seguridad y la salud pública. He recibido quejas de vecinos sobre el manejo de alimentos sin las certificaciones sanitarias necesarias. No estoy en contra de ayudar a los necesitados, pero todo debe hacerse conforme a la ley. Ordóñez ofreció, además, donar 50,000 pesos al comedor si aceptan contratar a un administrador profesional certificado y trasladar las operaciones a un local con permisos adecuados. Carmela dejó caer el periódico. ¿50,000 pesos? Es una trampa, dijo Gabriel con amargura. Lo del administrador profesional significa que él va a meter a alguien de su confianza, y lo del local con permisos significa sacarnos de la parroquia. ¿Va a controlar todo o va a destruirnos desde adentro? El padre Bernardo entró en ese momento también con el periódico en la mano. Ya lo vi, Ordóñez es inteligente. Ahora él queda como el bueno y nosotros como los tercos que rechazan ayuda. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Carmela. Rechazar su oferta, obviamente. Esto es de la parroquia y va a seguir siendo de la parroquia. Pero padre, intervino Gabriel, con 50,000 pesos podríamos aguantar meses. Podríamos contratar a más gente, comprar equipo mejor, ayudar a más personas. A cambio de nuestra libertad, respondió el sacerdote. A cambio de convertirnos en empleados de Ordóñez. No, Gabriel, algunas cosas no se venden. Carmela los escuchaba en silencio, con el estómago hecho nudo. Sabía que el padre tenía razón, pero también pensaba en Lupita, en la renta que no podía pagar, en las medicinas para sus manos que no podía comprar. ¿Era cobardía pensar en aceptar? ¿O era sentido común? La mañana transcurrió tensa. Sirvieron comida a la gente de siempre, pero el ambiente era pesado. Todos habían leído el periódico. Algunos preguntaban si era cierto lo de la donación. Otros murmuraban que tal vez el licenciado tenía razón, que tal vez deberían hacer las cosas bien. A las 3 de la tarde, cuando ya casi habían terminado de limpiar, llegó una camioneta negra y reluciente. De ella bajó un hombre de traje gris impecable, corbata azul y maletín de piel. Era joven, no más de 35, con el cabello engominado y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Buenas tardes. ¿El padre Bernardo?» El sacerdote salió a recibirlo, limpiándose las manos en un trapo. «Servidor. Soy el licenciado Arriaga, representante legal del señor Ordóñez. Vengo a formalizar la oferta de donación que leyeron en el periódico». Sacó del maletín una carpeta con documentos impresos en papel fino, con membretes elegantes. Aquí está todo detallado. 50,000 pesos depositados en una cuenta a nombre de la parroquia, más una donación mensual de 10,000 pesos por un año. A cambio, solo pedimos que acepten la supervisión de un administrador certificado y que evalúen la posibilidad de trasladarse a un local más adecuado que el señor Ordóñez está dispuesto a facilitar. El padre Bernardo ni siquiera tomó la carpeta. Dígale al señor Ordóñez que agradecemos su generosidad, pero rechazamos su oferta. La sonrisa del licenciado Arriaga se congeló. Padre, no sea necio. Estamos hablando de 170,000 pesos en total. ¿Sabe cuántas familias podría alimentar con eso? Sé exactamente cuántas. Pero también sé que el dinero de Ordóñez viene con cadenas. No son cadenas, padre, son procedimientos legales, por el bien de todos. El bien de todos no incluye entregar el control de este lugar a quien intentó destruirlo, intervino Carmela, saliendo de la cocina con el delantal todavía puesto. El licenciado la miró con desdén, como si acabara de notar su presencia. «¿Y usted es la cocinera?» Y le voy a decir algo, licenciado. Puede venir con sus trajes caros y sus papeles bonitos, pero aquí la gente viene
porque siente que alguien se preocupa por ellos, no porque todo sea legal o certificado. Viene porque aquí los tratamos como personas, no como números. Arriaga soltó una risita condescendiente. ¡Qué conmovedor! Pero las buenas intenciones no pagan las cuentas, señora. Tarde o temprano van a necesitar dinero, y cuando eso pase, van a acordarse de esta conversación. Se dio la vuelta, subió a su camioneta y se fue dejando una nube de polvo. Gabriel cerró los puños. Ojalá pudiera borrarle esa sonrisa de la cara. No, Gabriel, dijo el padre Bernardo. Nuestra pelea no es contra él. Es contra un sistema que quiere convertirnos en mercancía. Y esa pelea se gana con dignidad, no con golpes. Esa noche, Carmela caminó de regreso a casa sintiendo el peso del mundo sobre los hombros. Cuando llegó al cuartito, Lupita la esperaba con la tarea terminada y una sonrisa. Abuela, la maestra dijo que mi redacción sobre el comedor fue la mejor de la clase. Hasta la leyó en voz alta. Carmela abrazó a su nieta y se permitió llorar. ¿Estás bien, abue? Sí, mi vida, solo estoy cansada. Pero la verdad era más complicada. Carmela estaba cansada, sí, pero también estaba asustada. Asustada de perderlo todo otra vez, asustada de que su sacrificio no fuera suficiente, y lo que no sabía era que al día siguiente Ordóñez pondría en marcha su plan más cruel, un plan que no apuntaba a la parroquia, apuntaba directamente a ella. El martes amaneció gris, con nubes bajas que prometían lluvia. Carmela llegó a la parroquia más temprano que de costumbre, a las 5:30 de la mañana, porque no había podido dormir. La casera le había dejado un mensaje debajo de la puerta. Último aviso, pague o desalojen el viernes. Mientras preparaba el café y comenzaba a picar cebolla para el guisado del día, intentaba hacer cuentas mentales que nunca cuadraban. Le debía 2 meses de renta, 3,000 pesos. El padre Bernardo le pagaba sus 3,000 al mes, pero apenas alcanzaba para comer y el pasaje. Las medicinas para sus manos costaban 800 pesos y ya llevaba 3 semanas sin tomarlas. Los dedos le dolían cada vez más, se le hinchaban por las noches. Estaba tan metida en sus pensamientos que no escuchó cuando alguien entró a la cocina. «¿Señora Carmela?» Volteó sobresaltada. Era una mujer joven, de unos 30 años, con ropa cara y un celular en la mano. Traía tacones altos y una bolsa de marca que probablemente costaba más que todo lo que Carmela había ganado en un mes. «¿Sí? ¿Necesita algo?» «Soy Daniela Cortés, del periódico. Vengo a hacerle unas preguntas sobre el comedor». Carmela se limpió las manos en el delantal, nerviosa. «Yo no sé si deba hablar sin que esté el padre». «Solo serán unas preguntas rápidas», interrumpió la reportera con una sonrisa profesional. «He estado investigando y me llamó la atención su historia. ¿Es cierto que donó toda su liquidación para mantener abierto este lugar?» «Pues sí, pero no fue solo yo. Gabriel también. Y es cierto que la corrieron de su trabajo anterior después de 15 años. Carmela sintió un escalofrío. ¿Cómo sabía eso? Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Y es verdad que ahora no puede pagar su renta y está a punto de ser desalojada junto con su nieta. El corazón de Carmela comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. ¿Quién le dijo eso? La reportera sonrió, pero ya no había calidez en esa sonrisa. Sacó una grabadora de su bolsa y la puso sobre la mesa. «Tengo fuentes confiables, señora Carmela. Y lo que me interesa es la verdad. ¿No le parece irónico que usted esté alimentando a decenas de personas cuando ni siquiera puede alimentarse a sí misma? ¿Cuándo fue la última vez que comió algo que no fueran las sobras del comedor? Eso no es. ¿Y sus medicinas?»
Me dijeron que tiene artritis y no puede pagar el tratamiento. ¿Cómo puede garantizar la higiene de los alimentos si sus manos están enfermas? Carmela sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Las preguntas venían rápido, como golpes. ¿Es verdad que el padre Bernardo le paga por debajo de la tabla, sin contrato, sin prestaciones? ¿Sabe que eso es ilegal? No, el padre me paga lo que puede, pero... ¿Y Gabriel, el hombre que trabaja aquí? ¿Sabe que tiene antecedentes penales? ¿Que estuvo en la cárcel hace 4 años? Eso detuvo a Carmela en seco. ¿Qué? La reportera sacó unos papeles de su bolsa y los puso sobre la mesa. Eran impresiones de documentos oficiales. Carmela no podía leerlos bien. Sus lentes estaban rotos y no había tenido dinero para arreglarlos, pero alcanzó a ver el nombre, Gabriel Méndez Rojas, y las palabras fraude y sentencia de 2 años. Gabriel no es quien dice ser, señora Carmela, y usted, con toda su buena voluntad, está trabajando en condiciones deplorables, sin seguridad social, sin futuro, mientras el padre Bernardo se lleva el crédito de toda esta obra de caridad. Eso no es cierto, gritó Carmela con lágrimas en los ojos. El padre es un hombre bueno, y Gabriel también. No sé de dónde sacó esa información, pero está mintiendo. La reportera apagó la grabadora con calma y la guardó. No estoy mintiendo, señora. Solo estoy haciendo mi trabajo. El artículo sale mañana. Si quiere aclarar algo, este es el momento. ¿Artículo? ¿Qué artículo? La cara oculta del comedor comunitario, explotación laboral, antecedentes criminales y operación sin permisos. Va a ser portada de la sección local. Carmela se dejó caer en una silla, temblando. ¿Por qué hace esto? La reportera recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Antes de salir, volteó. Porque el licenciado Ordóñez me paga muy bien por hacer mi trabajo, señora Carmela, y porque ustedes rechazaron su ayuda. Así que ahora el mundo va a saber quiénes son realmente. Se fue. Carmela se quedó sola en la cocina, con las cebollas a medio picar y el mundo desmoronándose a su alrededor. Cuando llegó Gabriel 1/2 hora después, ella todavía estaba sentada en la misma silla, con la mirada perdida. «Señora Carmela, ¿qué pasó?» Ella le mostró los papeles que había dejado la reportera. Gabriel los leyó y su rostro palideció. «Es verdad», dijo con voz rota. «Estuve en la cárcel, pero no fue por fraude, fue por algo que no hice. Mi ex socio me metió en un negocio sucio sin que yo lo supiera, y cuando todo se vino abajo, él huyó y yo pagué. Cumplí mi condena, señora Carmela. Pagué mi deuda con la sociedad. ¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque tenía miedo», admitió Gabriel. «Miedo de que me mirara como todos me miran, como un criminal, como alguien que no merece una segunda oportunidad». El padre Bernardo entró corriendo. Había visto la camioneta de la reportera al llegar. ¿Qué quería esa mujer? Carmela le contó todo. El padre escuchó en silencio, con el rostro cada vez más preocupado. «Ordóñez nos tendió una trampa perfecta», dijo finalmente. «Nos ofreció dinero sabiendo que lo rechazaríamos, y ahora va a destruir nuestra reputación en público. Mañana, cuando salga ese artículo, nadie va a querer comer aquí. Las donaciones se van a acabar. Y el municipio va a tener el pretexto perfecto para cerrarnos». Gabriel golpeó la mesa con el puño. «Entonces peleamos, vamos con otro periódico, contamos nuestra versión». «No hay tiempo», respondió el padre. «Y aunque lo hubiera, ¿quién nos va a creer? Ordóñez tiene dinero, contactos, poder. Nosotros solo tenemos buenas intenciones». Carmela se puso de pie lentamente. Sentía como si le hubieran vaciado el alma. Entonces se acabó. «No digas eso, Carmela. Es la verdad, padre. Lo perdimos todo. Yo perdí mi liquidación. Gabriel perdió sus ahorros.
Y ahora vamos a perder esto también, y todo para nada. Salió de la cocina antes de que pudieran detenerla. Caminó hasta la puerta de la parroquia, salió al patio y se sentó en las escaleras. La lluvia comenzó a caer, primero suave, luego con fuerza. Carmela no se movió. Dejó que el agua la empapara, mezclándose con sus lágrimas. «Dios mío», susurró, «¿dónde estás? Te pedí que me mostraras el camino y me trajiste aquí. ¿Para qué? ¿Para perderlo todo? ¿Para enseñarme que la esperanza es mentira?» No hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia golpeando el pavimento. Y Carmela, por primera vez en su vida, sintió que su fe comenzaba a quebrarse. Carmela pasó toda la noche en vela, sentada junto a la ventana del cuartito, viendo cómo la lluvia golpeaba el techo de lámina. Lupita dormía acurrucada bajo la cobija delgada, ajena a la tormenta que se avecinaba. La abuela la observaba y se preguntaba cómo iba a explicarle que pronto no tendrían ni ese cuartito miserable, que iban a estar en la calle. A las 5 de la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Carmela tomó una decisión. Se vistió en silencio. Le dejó a Lupita 20 pesos sobre la mesa y una nota. «Voy a arreglar unas cosas. Te amo». Caminó bajo la llovizna fría hasta un edificio de oficinas en la colonia Juárez. El letrero decía, «Industrias Ordóñez S.A., tercer piso». Esperó afuera temblando de frío y de miedo hasta que a las 8:30 vio llegar la camioneta negra del licenciado. Ordóñez bajó del vehículo con un paraguas caro y un traje que probablemente costaba más que todo lo que Carmela había ganado en su vida. La vio parada en la entrada, empapada, y una sonrisa cruel apareció en su rostro. «Señora Carmela, ¿verdad? La cocinera del famoso comedor». Ella asintió con la garganta cerrada. «Necesito hablar con usted». «Ah, sí. ¿Y sobre qué quiere hablar?» Carmela respiró hondo. Lo que iba a decir le dolía más que cualquier golpe. «Quiero aceptar su oferta». «Los 50,000 pesos. El administrador, todo». Ordóñez arqueó las cejas divertido. «Qué curioso. Ayer me rechazaron con tanta dignidad. ¿Qué cambió?» «Usted ganó», admitió Carmela con voz quebrada. «Usted tiene el poder, el dinero, los contactos. Nosotros no tenemos nada y yo tengo una nieta que mantener. No puedo seguir peleando una guerra que ya perdí». El licenciado la estudió con la mirada. Luego se rió. «¿Sabe qué es lo más gracioso de todo esto, señora Carmela? Que ya no me interesa su aceptación». Carmela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué?» «Mi oferta era condicional a que la aceptaran el lunes. La rechazaron. Hoy es miércoles y el artículo del periódico sale en 2 horas. Para la tarde el comedor va a estar tan desprestigiado que ni regalado lo quiero». «Por favor», suplicó Carmela, y el orgullo que le quedaba se hizo pedazos. «Le estoy pidiendo por favor. Haga lo que quiera con el comedor, póngale el administrador que quiera, pero ayúdenos. Necesito ese dinero». Ordóñez cerró el paraguas y se acercó a ella, tan cerca que Carmela pudo oler su colonia cara. «¿Quiere que le diga la verdad? No me importa el comedor. Me importa el terreno donde está, un terreno que vale 3 millones de pesos y que el padre Bernardo se niega a vender. Pero cuando ese comedor se hunda en el escándalo, cuando nadie quiera pisar ese lugar, el padre va a tener que vender. Y yo voy a comprarlo por nada. Usted hizo todo esto solo por dinero». «No, señora, lo hice por poder, por demostrar que en este mundo la gente como yo siempre gana, y la gente como usted siempre pierde». Le dio la espalda y entró al edificio. Carmela se quedó ahí, bajo la llovizna, con las rodillas débiles y el corazón hecho pedazos. Cuando regresó a la parroquia 2 horas después, encontró a Gabriel y al padre Bernardo en la cocina, con el periódico del día abierto sobre la mesa. El titular era peor de lo que imaginaba. «Comedor comunitario.
explotación laboral y empleados con antecedentes penales. El artículo era brutal. Describía las deplorables condiciones laborales de Carmela. Mencionaba los antecedentes de Gabriel como si fuera un criminal peligroso. Insinuaba que el padre Bernardo manejaba el comedor de manera irregular y sin transparencia. Había una foto de la cocina tomada desde un ángulo que la hacía ver sucia y descuidada. «Ya comenzaron a llegar las llamadas», dijo el padre con voz apagada. «El municipio quiere hacer una inspección hoy mismo. 3 familias cancelaron sus donaciones, y doña Chelo me dijo que varias vecinas están diciendo que ya no van a mandar a sus hijos a comer aquí». Gabriel tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar. «Es mi culpa. Si yo no estuviera aquí, esto no habría pasado». «No es tu culpa», dijo Carmela. «Es mía. Yo fui a ver a Ordóñez esta mañana». Los 2 hombres la miraron con sorpresa. «¿Hiciste qué?» «Fui a aceptar su oferta», confesó Carmela, y las lágrimas comenzaron a rodar. Estaba desesperada. «Pensé que si cedíamos, al menos podríamos salvar algo. Pero él me dijo que ya no le interesamos, que solo quiere destruirnos para quedarse con el terreno». El padre Bernardo se dejó caer en una silla. «Entonces se acabó. No hay forma de salir de esto». En ese momento, la puerta de la cocina se abrió. Era don Memo, el de la tienda. Traía una bolsa de plástico en la mano y el rostro serio. «Padre», leí el periódico. «Lo siento, don Memo. Entiendo si ya no quiere donar». «No vine a eso», interrumpió el comerciante. «Vine a decirle que sé que todo lo que dice ahí son puras mentiras. Yo conozco a la señora Carmela desde hace años, y conozco su trabajo, y si Ordóñez cree que nos va a asustar con un artículo de porquería, está bien equivocado». Dejó la bolsa sobre la mesa. Adentro había billetes arrugados. «Son 2,000 pesos. Es todo lo que pude juntar con los vecinos en 2 horas. No es mucho, pero es lo que tenemos». Antes de que pudieran responder, entró doña Chelo. Luego, el señor de la vulcanizadora. Después, la señora que vendía flores en el crucero. Uno por uno, fueron llegando con lo que podían. 100 pesos, 50, 20. Algunos solo traían verduras o tortillas. «Nosotros sabemos la verdad», dijo doña Chelo, «y no nos importa lo que diga el periódico». El padre Bernardo se puso de pie con lágrimas en los ojos. «No saben lo que esto significa para nosotros». «Sí sabemos, padre», respondió el señor de la vulcanizadora. «Significa que no están solos». Carmela observaba la escena, sintiendo cómo algo se removía en su pecho. Algo que había creído muerto. Pero entonces entró un hombre con chaleco del municipio y portapapeles en mano. «¿Padre Bernardo Ruiz?» «Servidor. Vengo a notificarle que su comedor debe cerrar operaciones de inmediato, pendiente de inspección sanitaria y legal. Tienen 24 horas para desalojar las instalaciones». El silencio que siguió fue aplastante, y Carmela supo que esta vez ni siquiera el amor de los vecinos sería suficiente para salvarlos. La notificación del municipio cayó como sentencia final. El inspector dejó el documento sobre la mesa, le pidió al padre Bernardo que firmara de recibido y se fue sin mirar a nadie a los ojos. Los vecinos que habían llegado con sus donaciones se quedaron en silencio, sin saber qué hacer o decir. Don Memo fue el primero en hablar. «Esto no puede ser legal. Tiene que haber algo que podamos hacer». «Es completamente legal», respondió Gabriel, leyendo el documento. Dice que recibieron múltiples quejas ciudadanas sobre manejo inadecuado de alimentos, operación sin permisos sanitarios y riesgo para la salud pública. Mientras no se resuelvan estas observaciones, el comedor debe permanecer cerrado. «Múltiples quejas», exclamó doña Chelo.
Si aquí todos estamos contentos, ¿quién se quejó? Nadie de verdad, dijo Carmela con amargura. Ordóñez compró las quejas, igual que compró el artículo del periódico, igual que compró todo. El padre Bernardo se sentó lentamente, como si le pesaran los años. Se quitó los lentes y se frotó los ojos cansados. 24 horas. ¿Saben lo que significa? Que hoy a esta hora tenemos que tener todo cerrado. Las ollas guardadas, la comida desechada, las puertas con candado. ¿Y la gente que viene a comer?, preguntó Carmela. ¿Los ancianos? ¿Los niños? ¿Qué van a hacer mañana cuando lleguen y encuentren todo cerrado? Van a tener que buscar en otro lado, respondió el padre, y su voz se quebró. O quedarse con hambre. Los vecinos comenzaron a retirarse uno por uno, con promesas de «vamos a seguir luchando» que sonaban vacías. Don Memo fue el último en irse. Antes de salir, le puso una mano en el hombro al padre. «Esto no es el final, padre. Algo va a pasar. Tiene que pasar». Pero cuando se fue, el silencio en la cocina fue total. Gabriel empezó a empacar las cosas en cajas de cartón, moviéndose como autómata. Carmela se quedó parada frente a la estufa apagada, con las manos sobre el acero frío. «Todo fue en vano», murmuró. «Cada peso que di, cada hora de trabajo, cada esperanza que tuve. Todo para nada». «No fue para nada», dijo el padre Bernardo, aunque su voz carecía de convicción. «Alimentamos a cientos de personas, les dimos dignidad. Les demostramos que alguien se preocupaba. ¿Y de qué sirve eso ahora?», estalló Carmela. «¿De qué sirve haber hecho algo bueno si al final los malos siempre ganan? Usted me dijo que Dios tenía un plan, que ese papel voló hasta mis pies por algo. ¿Dónde está ese plan ahora, padre? ¿Dónde está Dios?». El sacerdote no tenía respuesta. Por primera vez desde que Carmela lo conocía, el padre Bernardo parecía un hombre vencido. Carmela se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa. «Me voy. Tengo que buscar otro trabajo. Tengo que pagar la renta o mañana Lupita y yo estaremos en la calle». «Carmela, espera». «¿Esperar qué, padre?». «Un milagro». «Los milagros no existen. Solo existe la gente con poder y la gente sin él. Y nosotros siempre vamos a estar del lado equivocado». Salió de la parroquia sin voltear atrás. El cielo seguía gris, amenazando con más lluvia. Caminó por las calles de la colonia sin rumbo fijo, con la mente vacía y el corazón hecho cenizas. Pasó frente al mercado donde don Memo tenía su puesto. Pasó frente a la primaria donde los niños salían corriendo a la hora del recreo. Pasó frente a la parada del microbús donde tantas veces había esperado para ir a su antiguo trabajo. Y siguió caminando. No supo cuánto tiempo pasó ni cuántas calles recorrió. Solo sabía que cada paso la alejaba del comedor, del padre, de Gabriel, de todo lo que había significado algo en las últimas semanas. El sol comenzaba a ocultarse cuando llegó sin darse cuenta frente a una iglesia pequeña que no conocía. No era su parroquia. Era apenas una capilla con paredes de adobe y un Cristo de madera sobre la puerta. Pero algo en ese lugar la detuvo. Entró. Adentro no había nadie, solo bancas viejas, veladoras encendidas y el mismo silencio pesado que cargaba en el pecho. Se sentó en la primera banca y por fin, después de aguantar todo el día, se derrumbó. Lloró como no había llorado en años. Lloró por su trabajo perdido, por su liquidación gastada, por su nieta que merecía algo mejor, por Gabriel que había recuperado su dignidad solo para perderla otra vez, por el padre Bernardo, cuyo sueño se había hecho pedazos. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando por fin pudo respirar, levantó la vista hacia el Cristo de madera. «No entiendo», susurró con voz ronca. «No entiendo por qué me trajiste hasta aquí solo para quitármelo todo».
¿Qué quieres de mí? ¿Qué más tengo que dar? Ya no me queda nada. El Cristo no respondió, solo la miraba con esos ojos de madera tallada, con los brazos extendidos como si todavía estuviera esperando algo. Y en ese silencio, algo comenzó a moverse en el corazón de Carmela. No era una voz, no era una visión, era apenas un pensamiento pequeño, como una semilla cayendo en tierra seca. ¿Y si lo que tienes que dar no es lo que tienes, sino lo que eres? Carmela se quedó inmóvil. El pensamiento no tenía sentido, ya había dado todo lo que tenía, ¿qué más podía dar? Pero el pensamiento insistía como un susurro terco. No te traje aquí para que tuvieras éxito, te traje para que fueras fiel. Se puso de pie lentamente, las piernas le temblaban. El cuerpo le dolía de tanto llorar, pero algo en su interior, algo que había creído muerto, comenzaba a despertar de nuevo. Salió de la capilla y comenzó a caminar de regreso a la parroquia. No sabía qué iba a hacer, no tenía un plan. No tenía respuestas, solo sabía que no podía rendirse todavía. Cuando llegó ya era de noche. La parroquia estaba oscura, pero la puerta de la cocina tenía luz. Entró y encontró a Gabriel sentado en el suelo, rodeado de cajas a medio empacar. El padre Bernardo estaba de rodillas frente a un crucifijo pequeño, rezando en silencio. Los dos levantaron la vista cuando ella entró. «Pensé que te habías ido», dijo Gabriel. «Yo también lo pensé», respondió Carmela. «Pero me di cuenta de algo. Si cerramos hoy porque nos lo ordenaron, Ordóñez gana. Si nos vamos con la cabeza agachada, gana. Si dejamos que el miedo nos destruya, gana». «¿Y qué propones?», preguntó el padre. Carmela se amarró el delantal de nuevo. «Propongo que mañana abramos, que sirvamos comida como siempre, que les mostremos a todos que no nos van a quebrar. Pero la notificación, que vengan a cerrarnos, que manden a la policía si quieren. Pero que nos encuentren haciendo lo que vinimos a hacer, alimentar al que tiene hambre». Gabriel se puso de pie con los ojos brillantes. «Es una locura». «Sí», admitió Carmela, «pero es nuestra locura». El padre Bernardo sonrió por primera vez en todo el día. «Entonces, mañana cocinamos». Los tres se abrazaron en esa cocina oscura, sin saber que esa decisión iba a cambiar todo. Porque a veces la fe no se trata de ganar, se trata de no rendirse. El jueves amaneció con un sol tímido que se asomaba entre las nubes. Carmela llegó a la parroquia a las 5 de la mañana, como siempre. Traía en su bolsa los últimos 300 pesos que le quedaban en el mundo. Los iba a usar para comprar lo necesario para cocinar ese día, aunque sabía que probablemente sería el último. Gabriel ya estaba ahí, barriendo el patio. El padre Bernardo salió de la sacristía con ojos de no haber dormido, pero con una determinación que Carmela no había visto antes. «Hoy vamos a cocinar para 100 personas», anunció el sacerdote. «Aunque solo lleguen 10, aunque no llegue nadie, vamos a demostrar que la esperanza no se rinde». Carmela prendió la estufa. Gabriel trajo las ollas. Y comenzaron a trabajar en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, pero unidos en el mismo propósito. A las 9 de la mañana el arroz ya hervía y los frijoles despedían su aroma. Carmela había preparado un guisado de pollo con papas y zanahorias, usando hasta el último peso que tenía. Las tortillas, como siempre, las había donado doña Tencha de la tortillería, que llegó temprano y dejó 3 kilos sin decir palabra, solo con un abrazo apretado. A las 11, cuando normalmente comenzaban a llegar las primeras personas, la puerta seguía cerrada. Nadie tocaba, nadie se asomaba. «El artículo del periódico funcionó», dijo Gabriel con amargura. «Nadie quiere venir». «Démosles tiempo», respondió el padre Bernardo, aunque su voz temblaba. A las 12,
Cuando ya deberían estar sirviendo a 30 o 40 personas, el patio seguía vacío. Carmela se asomó por la puerta. La calle estaba desierta. Ni los ancianos del asilo, ni los niños de la primaria, ni las señoras que limpiaban casas, nadie. «Nos abandonaron», murmuró. «No los culpo», dijo Gabriel. «Tienen miedo de que les pase algo si vienen, de que el municipio los señale, de que Ordóñez los persiga». El padre Bernardo se sentó en una de las mesas vacías, con la cabeza entre las manos. «Hicimos lo correcto. Aunque nadie venga, hicimos lo correcto». Carmela sintió que se le partía el corazón. Toda esa comida que habían preparado con tanto amor, con sus últimos recursos, iba a terminar en la basura. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, para nada. Entonces escucharon algo, un ruido en la calle, voces. Gabriel corrió a la puerta y la abrió completamente. Lo que vieron los dejó sin palabras. Por la calle venía una procesión de gente. No eran 30 personas, no eran 40, eran más de 100. Caminaban en silencio, con determinación, llenando toda la banqueta. Al frente venía don Memo. A su lado, doña Chelo. Detrás, el señor de la vulcanizadora, las señoras del mercado, los choferes del microbús, los ancianos apoyados en sus bastones, los niños de la mano de sus madres. Y no solo ellos. También venían personas que Carmela nunca había visto. Familias enteras. Jóvenes con playeras que decían: «Yo apoyo al comedor del Perpetuo Socorro». Señoras con pancartas que rezaban: «La dignidad no se vende» y «Ordóñez no nos callará». Don Memo fue el primero en llegar. «Padre, perdone la tardanza, pero estábamos organizándonos. Nos dijimos, si nos van a cerrar, que nos cierren a todos. Si van a arrestar a alguien, que nos arresten a todos». Doña Chelo abrazó a Carmela. «Mijita, ¿de verdad pensaste que te íbamos a dejar sola?». Las lágrimas corrieron por el rostro de Carmela. «Pero el periódico, las amenazas...». «Nos vale», dijo un joven que Carmela no conocía. «Mi mamá estuvo comiendo aquí 2 semanas y fue la primera vez en meses que la vi sonreír. Si quieren cerrar este lugar, van a tener que pasar sobre nosotros primero». La gente comenzó a entrar al patio. Había tantos que no cabían todos. Algunos se quedaron en la calle, pero nadie se fue. Esperaban su turno con paciencia, con dignidad. Gabriel, Carmela y el padre Bernardo sirvieron platos sin parar durante 2 horas. La comida que pensaban que sobraría apenas alcanzó. Pero alcanzó. Y mientras servían, algo extraordinario sucedió. La gente comenzó a compartir. Los que ya habían comido le daban la mitad de su plato al que recién llegaba. Las señoras partían sus tortillas para que alcanzaran para más. Los niños compartían su agua. No era un comedor, era una familia. A las 3 de la tarde, cuando el último plato fue servido y la última olla quedó vacía, todos se quedaron ahí. Nadie se iba, como si estuvieran esperando algo. Y entonces llegó. 3 patrullas del municipio, 2 camionetas de la policía, y el inspector que había entregado la notificación el día anterior. El hombre bajó de su vehículo con el portapapeles en mano y una expresión de sorpresa al ver a tanta gente. Se acercó al padre Bernardo. «Padre, se le notificó que el comedor debía permanecer cerrado. Está violando una orden oficial». «Lo sé», respondió el sacerdote con calma, «y asumo toda la responsabilidad. Entonces voy a tener que levantar un acta y...». «Si levanta un acta contra el padre», interrumpió don Memo, «levántela también contra mí. Yo cociné hoy». «Y contra mí», dijo Gabriel. «Yo serví la comida». «Y contra mí», añadió Carmela. «Yo preparé los alimentos». Uno por uno, todos los presentes comenzaron a decir lo mismo. «Y contra mí». «Y contra mí». El inspector miró a su alrededor abrumado. 100 voces, 200.
todas asumiendo la responsabilidad, todas desafiando la orden. Sacó su celular y marcó un número. Se alejó unos pasos para hablar. La conversación duró 5 minutos. Cuando regresó tenía el rostro pálido. «Acabo de hablar con el director del municipio», dijo. «Me informó que todas las quejas contra el comedor fueron retiradas esta tarde. Aparentemente, provenían de una sola fuente y carecían de fundamento legal. El comedor puede reanudar operaciones de forma inmediata, pendiente de una inspección sanitaria de rutina que se programará la próxima semana». El silencio fue total. Luego, una ovación estalló como trueno. Don Memo abrazó al padre. Doña Chelo abrazó a Carmela. Gabriel se dejó caer de rodillas, llorando. El inspector se acercó a Carmela antes de irse. «No sé qué pasó», admitió en voz baja. «Pero alguien muy poderoso metió mano para que esto se resolviera. Alguien más poderoso que Ordóñez». «¿Quién?», preguntó Carmela. El hombre solo sonrió. «No tengo idea. Pero quien sea, está de su lado». Cuando las patrullas se fueron y la gente comenzó a dispersarse, el padre Bernardo recibió una llamada en el teléfono viejo de la parroquia. Escuchó en silencio, con los ojos cada vez más grandes. Colgó y miró a Carmela y Gabriel. Era un abogado. «Dice que un donante anónimo quiere financiar la construcción completa del comedor. 2 millones de pesos, sin condiciones. Solo pidió que siguiéramos haciendo lo que estamos haciendo». Carmela sintió que las piernas le fallaban. Se sentó lentamente. «¿Quién haría algo así?». «No lo sé», respondió el padre. «Pero creo que finalmente entiendo algo». «¿Qué cosa?». «Que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan cuando dejamos de pedirlos y simplemente hacemos lo correcto». Esa noche, cuando Carmela regresó a su cuartito, encontró un sobre debajo de la puerta. Adentro había 6,000 pesos en efectivo y una nota escrita a mano. «Para la renta y las medicinas. Que Dios la bendiga por su fidelidad». No había firma, no había remitente, solo la certeza de que algo más grande que todos ellos estaba obrando. Los días que siguieron fueron como despertar de una pesadilla. El comedor no solo reabrió, sino que creció. Con la donación anónima, contrataron a un albañil para terminar la construcción del edificio. Pusieron pisos de cemento pulido, ventanas con mosquiteros, mesas largas de madera y una cocina equipada con estufas industriales nuevas, refrigeradores y alacenas organizadas. Carmela pagó la renta atrasada y compró sus medicinas. Por primera vez en meses, sus manos dejaron de dolerle tanto. Lupita recibió su uniforme nuevo para la secundaria y hasta le alcanzó para sus útiles escolares. La niña no dejaba de abrazar a su abuela. «¿De verdad todo va a estar bien ahora, abue?». «Sí, mi vida, todo va a estar bien». Gabriel también cambió. Con el dinero que comenzó a ganar, ahora le pagaban 4,000 pesos al mes. Pudo rentar un cuartito pequeño cerca de la parroquia. Ya no dormía en las bancas de la iglesia. Tenía un lugar propio, y aunque era apenas un espacio con una cama, una mesa y una estufa, para él era un palacio. Pero lo más extraordinario fue lo que pasó con Ordóñez. 3 semanas después de que el comedor fuera salvado, el periódico local publicó otro artículo. Esta vez en primera plana. «Empresario Ordóñez, investigado por evasión fiscal y fraude». Resultó que alguien, nadie supo quién, había enviado de forma anónima a las autoridades fiscales documentación completa sobre las operaciones irregulares de Industrias Ordóñez S.A. durante los últimos 5 años. Facturas falsas, empleados fantasma, cuentas en el extranjero, todo meticulosamente documentado. La investigación fue rápida y contundente. En cuestión de semanas, Ordóñez enfrentaba cargos penales. Sus cuentas fueron congeladas, su empresa cerró operaciones, y el hombre que había parecido todopoderoso terminó en prisión preventiva,
esperando juicio. Don Memo, al leer la noticia en su tienda, solo se santiguó y murmuró: Dios tarda, pero no olvida. El comedor se convirtió en el corazón de la colonia. Servían desayunos y comidas. Carmela entrenó a 2 mujeres más para ayudar en la cocina: doña Luisa, una señora viuda que necesitaba trabajo, y Rocío, una joven madre soltera que quería aprender un oficio. Gabriel supervisaba las mesas, organizaba las donaciones y llevaba el inventario con una precisión que impresionaba a todos. Pero algo seguía inquietando a Carmela. La pregunta que no la dejaba dormir: ¿quién había sido el donante anónimo? ¿Quién había enviado la información sobre Ordóñez? ¿Quién había movido los hilos para salvarlos justo cuando todo parecía perdido? Una tarde de sábado, mientras limpiaba la cocina después del servicio, llegó una visita inesperada. Era un hombre mayor, de unos 70 años, vestido con sencillez, pero con una dignidad que se notaba en cada movimiento. Tenía el cabello blanco perfectamente peinado, las manos de trabajador y los ojos claros que parecían ver más allá de lo evidente. «Buenas tardes», saludó con voz suave. «¿La señora Carmela?» «Sí, soy yo. ¿Lo conozco?» «No, pero yo la conozco a usted. Me llamo Daniel Montiel. ¿Podríamos hablar un momento?» Carmela lo invitó a sentarse en una de las mesas. Le sirvió un café y se sentó frente a él, curiosa. «Señor Montiel, ¿en qué puedo ayudarlo?» El hombre tomó un sorbo de café y sonrió. «En realidad, yo vine a explicarle algunas cosas que probablemente la tienen confundida». «¿Cómo qué cosas?» «Como quién pagó por la construcción del comedor, quién envió el dinero para su renta, quién se encargó de que Ordóñez pagara por sus crímenes». Carmela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Usted?» «Yo», confirmó Daniel. «Pero antes de que pregunte por qué, déjeme contarle una historia. Hace 25 años yo era un hombre exitoso. Tenía una empresa de construcción, 3 casas, autos de lujo, pero también tenía un problema con el alcohol que destruyó mi familia. Mi esposa se fue, mis hijos dejaron de hablarme, perdí todo». Hizo una pausa, con la mirada perdida en el recuerdo. «Terminé en la calle, viviendo debajo de puentes, comiendo de la basura, durmiendo donde podía. Y una noche, cuando estaba a punto de tirarme frente al metro porque ya no aguantaba más, alguien me detuvo. Un sacerdote joven que pasaba por ahí. Me llevó a su parroquia, me dio de comer, me consiguió un lugar donde dormir y me ayudó a rehabilitarme». «¿El padre Bernardo?», preguntó Carmela con un nudo en la garganta. «El mismo. En ese entonces acababa de ser ordenado. Yo fui uno de sus primeros proyectos. Me salvó la vida, señora Carmela, literal. Y cuando finalmente logré levantarme, reconstruí mi negocio desde cero. Pero nunca olvidé lo que el padre hizo por mí. Así que durante años he estado apoyándolo en silencio. Donaciones anónimas, ayuda cuando la necesita. ¿Entonces usted donó los 2 millones? Yo. Y cuando supe lo que Ordóñez estaba haciendo, contraté a un investigador privado. No fue difícil encontrar irregularidades. Hombres como él dejan muchos rastros sucios. Solo fue cuestión de documentarlo y enviarlo a las autoridades correctas». Carmela se llevó las manos a la boca. «No sé qué decir. No sé cómo agradecerle». Daniel negó con la cabeza. «No tiene que agradecerme. Yo solo estoy pagando una deuda. El padre me enseñó algo que nunca olvidé, que cuando Dios te levanta, no es para que te quedes sentado disfrutando de tu buena suerte, es para que levantes a otros». «¿Por qué vino a contármelo?» Pudo seguir siendo anónimo. «Porque», dijo Daniel con una sonrisa, «usted necesitaba entender algo. Cuando ese papelito voló hasta sus pies aquel día, no fue casualidad. Cuando Gabriel llegó justo cuando lo necesitaban, no fue coincidencia.
Cuando la gente del barrio se unió para defenderlos, no fue suerte. Dios estaba tejiendo algo más grande que cualquiera de nosotros pudiera imaginar. Pero pasamos por tanto dolor, murmuró Carmela, tanto miedo. Hubo momentos en que pensé que Dios nos había abandonado. Lo sé, pero mire a su alrededor ahora. Mire lo que nació de ese dolor. No solo un comedor, una comunidad. Gente que recuperó su dignidad. Gabriel que volvió a creer en sí mismo. Usted que descubrió que su valor no depende de lo que tiene, sino de lo que da. Carmela sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿El padre Bernardo sabe que usted fue el donante? No, y prefiero que siga sin saberlo. Algunas cosas funcionan mejor en secreto. Daniel se puso de pie y extendió la mano. Fue un honor conocerla, señora Carmela. Siga haciendo lo que hace. El mundo necesita más personas como usted. Se fue antes de que ella pudiera responder. Carmela se quedó sentada largo rato, procesando todo. El padre Bernardo y Gabriel entraron a la cocina y la encontraron ahí, con la mirada perdida. ¿Qué pasó?, preguntó el padre. Carmela sonrió. Era una sonrisa llena de paz, de comprensión, de gratitud. Nada, padre, solo entendí algo que debía haber entendido desde el principio. ¿Qué cosa? Que Dios nunca nos abandonó, ni un solo día. Solo estaba preparando algo que nosotros no podíamos ver todavía. 6 meses después, en una mañana de septiembre con el cielo tan azul que parecía recién pintado, el comedor comunitario del Perpetuo Socorro celebraba su inauguración oficial. El edificio estaba completamente terminado. Paredes pintadas de amarillo claro, ventanas amplias por donde entraba el sol, mesas de madera que relucían y una cocina que era el orgullo de Carmela. Habían colgado papel picado de colores en todo el patio. Doña Tencha donó 200 tortillas. Don Memo trajo refrescos para todos. Y la gente llegó desde temprano, no solo de la colonia San Rafael, sino de colonias vecinas que habían escuchado hablar del lugar donde servían comida hecha con amor. Carmela estaba en la cocina supervisando los últimos detalles del banquete: arroz rojo, mole con pollo, frijoles refritos, ensalada de nopales y agua de Jamaica. Doña Luisa y Rocío trabajaban a su lado, las tres moviéndose con la sincronización perfecta de un equipo que ha cocinado junto muchas veces. «Señora Carmela», dijo Rocío, secándose el sudor de la frente, «nunca pensé que iba a estar trabajando en un lugar así. Usted me cambió la vida». «Tú te la cambiaste solita, mija», respondió Carmela. «Yo solo te di la oportunidad». Gabriel entró cargando una caja con vasos desechables. Ya no era el hombre flaco y hundido que había llegado meses atrás. Había subido de peso, su ropa era limpia y nueva, y sobre todo, sus ojos brillaban con una luz que parecía venir de dentro. «Ya están llegando las autoridades», anunció. «El delegado del municipio, el director de desarrollo social, hasta hay un reportero de la televisión». Carmela se rió. «¿Te acuerdas cuando nos querían cerrar y ahora vienen a tomarse la foto?» «Así es esto», respondió Gabriel con una sonrisa. «Pero da igual, que vengan, que vean lo que se puede hacer cuando la gente se une». A las 11 de la mañana, el patio estaba repleto. Había más de 200 personas. El padre Bernardo, con su sotana recién planchada y una sonrisa que le iluminaba todo el rostro, subió a un pequeño estrado improvisado. «Hermanos y hermanas», comenzó, «hace un año este lugar era apenas un sueño, un pedazo de terreno descuidado y una idea loca de alimentar a quien tuviera hambre. Hoy, gracias a Dios y a personas extraordinarias, ese sueño es real». Todos aplaudieron. El padre hizo una pausa emocionado. «Pero quiero dejar algo en claro. Este comedor no existe por mí.
existe por una mujer que cuando todos le dijeron que ya no servía, decidió demostrar lo contrario. Carmela Ruiz, ¿puedes venir, por favor? Carmela sintió que se le subían los colores. Trató de resistirse, pero Gabriel y las demás la empujaron suavemente hacia el estrado. Cuando llegó junto al padre, la ovación fue ensordecedora. «Esta mujer», continuó el sacerdote con voz quebrada, «dio su última liquidación para mantener abierto este lugar. Enfrentó amenazas, humillaciones y momentos donde habría sido más fácil rendirse, pero no lo hizo. Y con su ejemplo nos enseñó algo que nunca voy a olvidar, que la fe no es creer que todo va a salir bien. La fe es seguir adelante incluso cuando parece que todo va a salir mal». Carmela no pudo contener las lágrimas. El padre la abrazó y el aplauso se volvió atronador. Cuando el ruido bajó, Carmela tomó el micrófono con manos temblorosas. Yo no soy buena para hablar en público», comenzó con voz tímida. «Pero quiero decirles algo. Hace meses, cuando me corrieron de mi trabajo, pensé que mi vida se había acabado. Pensé que ya no valía nada. Pero Dios me trajo aquí y me demostró que mi valor nunca dependió de lo que la gente pensara de mí. Dependía de lo que yo estuviera dispuesta a dar». Señaló a Gabriel, que estaba entre la multitud. «Este hombre llegó aquí sin nada, y hoy es el alma de este comedor. Es la prueba de que todos merecemos una segunda oportunidad». Luego señaló a doña Luisa y Rocío. «Estas mujeres llegaron buscando trabajo y encontraron una familia, y eso es lo que somos aquí, una familia. No importa de dónde vengamos o qué hayamos pasado. Aquí todos importamos». Su voz se hizo más firme. «Le dijeron que no volviera más a ese trabajo donde di 15 años de mi vida. Pero Dios ya estaba preparando este lugar. Un lugar donde no soy un estorbo, donde mis manos temblorosas sirven para algo, donde puedo hacer una diferencia». Se limpió las lágrimas y sonrió. «Así que gracias. Gracias al padre Bernardo por creer. Gracias a Gabriel por levantarse. Gracias a todos ustedes por apoyarnos cuando nadie más lo hacía. Y gracias a Dios, que nunca nos soltó la mano, aunque a veces no podíamos sentirlo». El aplauso duró varios minutos. Cuando por fin terminó, comenzaron a servir la comida. Platos y platos salían de la cocina y la gente comía, reía, compartía. Niños corrían entre las mesas. Ancianos contaban historias. Madres solteras encontraban un momento de paz. A media tarde, cuando la mayoría ya se había ido y solo quedaban los voluntarios limpiando, Carmela se sentó en las escaleras de la entrada. Lupita, que había estado ayudando todo el día, se sentó junto a ella. «Abuela, ¿estás feliz?» Carmela abrazó a su nieta. «Más feliz de lo que he estado en mucho tiempo, mi vida». «¿Y ya no tienes miedo?» «El miedo siempre está ahí, Lupita. Pero aprendí algo. El miedo no se va esperando a que todo esté seguro. Se va cuando decides hacer lo correcto, aunque tengas miedo». La niña recostó su cabeza en el hombro de su abuela. «Yo quiero ser como tú cuando crezca». «No, mi amor», respondió Carmela con suavidad. «Quiero que seas mejor que yo. Que aprendas lo que yo aprendí, pero sin tener que sufrir tanto para aprenderlo». El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. El padre Bernardo salió y se sentó junto a ellas. «Buen día, ¿verdad?» «El mejor», respondió Carmela. «¿Sabes lo que me gusta más de todo esto?», dijo el padre. «No es solo que estamos alimentando cuerpos, es que estamos alimentando esperanza. Le estamos demostrando a la gente que la bondad todavía existe, que la comunidad todavía importa, que Dios todavía obra milagros. Milagros pequeños», añadió Carmela. «Como un papel que vuela en el viento, como una persona que llega justo cuando la necesitas, como gente que se une cuando todo parece perdido». «Exacto»,
sonrió el padre. Los milagros más grandes son los que no parecen milagros. Son los que parecen coincidencias hasta que juntas todas las piezas y entiendes que había un plan todo el tiempo. Carmela miró el comedor, las mesas limpias, las paredes pintadas, la cocina reluciente. 6 meses atrás esto era imposible, pero aquí estaba, real, sólido, lleno de vida, y supo, con una certeza que le llenaba todo el pecho, que su historia no era solo suya, era la historia de cada persona que había sido rechazada, descartada, humillada. Era la historia de todos los que alguna vez pensaron que ya no valían nada. Y el mensaje era simple pero poderoso. Cuando el mundo te dice que no vuelvas más, cuando te cierran todas las puertas, cuando parece que ya no hay lugar para ti, Dios ya está preparando tu lugar. Solo tienes que tener fe suficiente para seguir caminando. ¿Qué enseñanza te dejó la historia de Carmela? Comenta abajo y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios nunca llega tarde. Suscríbete para más historias que te inspiran a no rendirte, porque tu mejor capítulo todavía está por escribirse.